Hola, bienvenidos a la clase 1 de ecuaciones de estado en Exeos. En este caso vamos a ver tres ecuaciones de estado. Primero, la primera ecuación de estado y la más conocida, que es la ecuación de Van der Waals. Se puede observar que para resolver esta ecuación necesitamos la temperatura y la presión crítica del compuesto, requiriendo más información que la ecuación de gas ideal. Ahora vamos a ver la ecuación de Redlich-Kwon. En este caso, el parámetro A ahora depende de la temperatura y también se agrega un nuevo factor, el factor acéntrico. Finalmente tenemos la ecuación Penrosson, que es una ecuación que se basó en la ecuación de Redlich-Kwon. Estas ecuaciones de estado son cúbicas, y si nosotros tenemos la presión y la temperatura, los datos de la presión y la temperatura crítica y el factor acéntrico, para resolverlas tendríamos tres resultados del volumen, donde el volumen más grande sería el volumen del gas, el volumen más chico el volumen del líquido. Y hay una tercera raíz que no tiene significado físico. Por lo tanto, resolver estas ecuaciones es mucho más complejo que trabajar con la ecuación de gas ideal. La temperatura y presión crítica de muchos compuestos se puede encontrar en la NIST, y el factor acéntrico se puede encontrar en distintos libros. Ahora vamos a ver cómo trabajar con estas ecuaciones de estado complejas de forma sencilla en Excel gracias a Exeos. Hola, ahora vamos a usar la plantilla de Excel con las ecuaciones de estado mencionadas anteriormente. Esta plantilla se va a encontrar en el video en la descripción. ¿De acuerdo? Ahora a trabajar. Primero que todo vamos a usar etanol. Y siempre cuando trabajemos acá en Exeos tenemos que seguir las Sistema Internacional de Unidades. ¿De dónde saqué la temperatura y presión crítica? Bueno, de la NIST. Y el factor acéntrico lo encontré en el Matsukas. Ahora vamos con lo que tiene que tener sí o sí la plantilla. La plantilla cuando se usa sí o sí tiene que tener R, que es la constante de los gases ideales, en su sistema internacional. La temperatura crítica tiene que estar en Kelvin, la presión crítica en pascales y el factor acéntrico, que no tiene unidades. Y finalmente hay un factor KIJ, que es cero cuando estamos trabajando con compuestos puros, que ese es para la interacción binaria. Que en verdad cuando KIJ es cero y tenemos una interacción binaria, la EOS o ecuación de estado está siendo predictiva. Y por lo general lo que se pide es ajustar el KIJ para ajustar la ecuación de estado a datos experimentales. Y siempre tiene que ir en este orden estas propiedades. El R puede estar en cualquier parte. Finalmente aquí hay una cosa que se llama fracción de etanol. ¿Qué significa esto? Que cuando estamos trabajando con compuestos puros es 1, pero es para las mezclas en verdad que vamos a ver más adelante. Ahora veamos, acá yo definí ciertos volúmenes para una mezcla que tenemos, que es mol metros cúbicos, y una temperatura estándar. Entonces primero queremos encontrar, digamos que la presión. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos igual para Van der Waals. Y aquí están todas las propiedades, logaritmo de phi, Van der Waals presión. Ese queremos. Entonces ahora podemos abrir y cerrar paréntesis y apretar F. Donde acá se pueden... Ups, me equivoqué. Entonces ponemos Van der Waals. Sí, ahí sí. Y apretamos F. Y aquí se puede observar lo que te pide el programa. Entonces la R va a ser esto. Nosotros ahora con el signo del dinero vamos a fijarlo porque siempre va a ser igual. Fíjense que nosotros vamos a tirar la columna de Van der Waals hacia abajo. Entonces si no fijamos R, por ejemplo, va a tirarlo para abajo y va a tirar error. Ahora la temperatura. En nuestro caso también va a estar fija. Después el volumen. Ese va a variar hacia abajo, pero no hacia el lado, así que lo dejamos así porque después les quiero mostrar algo. El X, este. Y nuevamente hay que fijarlo. Y ahora tenemos los parámetros. Y se hace de esta forma. Bueno, y por esto es que también dije que tienen que estar en este orden. El programa lo lee en un orden específico que es constante. Aceptar. Ahí nos está dando la presión en Pascal. Entonces ahora si queremos la presión para distintos volúmenes, ¡pum! Ahora si quisiéramos hacer lo mismo con acá temperatura y acá un volumen específico, lo podemos hacer. Entonces ahora yo quiero correr esto para el lado y están las mismas propiedades, pero si yo quiero hacer lo mismo para la ecuación de Redlich,
voy y pongo RK. Eso es todo. Presión. Pum. Y funciona. Y acá tenemos Penn Robinson, que vamos a hacer lo mismo. Pero vamos a poner Penn Robinson. ¿Cómo abreviar cada ecuación de estado? Está en el manual que subí en el video cero. De ahí podemos darnos cuenta de algo inmediatamente. La presión de Penn Robinson da negativo. Por lo tanto, obviamente está mal. Esto significa que o Penn Robinson está ajustando mal o estos volúmenes no son reales y Penn Robinson está teniendo problemas con estos volúmenes. Puede ser cualquiera de las dos. Van der Waals y Redlich que bueno, dan medianamente parecido, pero podemos acá a ver un gráfico para ver cómo se comporta. Entonces esto es presión, acá es volumen. Podemos ver cómo Van der Waals y Redlich se acercan a entre mayor volumen, mientras que la presión, o sea, el Penn Robinson se acerca, pero desde abajo con valores negativos. Entonces aquí está pasando dos cosas. O está mal el volumen, o Penn Robinson efectivamente es peor para el etanol. Pero Ben Robinson es buena y funciona para etanol, así que probablemente estos volúmenes no son correctos. Pero ahora podemos hacer otra cosa interesante. Podemos calcular el volumen del gas y del líquido por separado. ¿Cómo? Bueno, copiemos acá para que sea más rápido. A ver, primero, si yo pongo Van der Waals, hay... Esto es Van der Waals volumen líquido, esto es Van der Waals volumen vapor. ¿Ya? Para que sepan. Entonces, siempre comienza con el nombre y después con las últimas letras son lo que significan de la función. Entonces, aquí, si queremos el volumen del gas, BB. Pum. Y ahora vamos a hacer. Y no lo vamos a hacer con la ecuación de Penn Robinson porque las presiones son negativas. Entonces, si intentamos poner una presión negativa, nos va a tirar error. Y ahora hagamos lo mismo con el volumen del líquido. Volumen, lo único que hay que cambiar es líquido. Pum. Y va. RK. Claramente son iguales y claramente no funcionó. Entonces ahora vamos a usar datos experimentales y no datos inventados para ver qué nos dicen las ecuaciones respecto a la presión. ¿Ya? Y bueno, esto que nos sale el mismo volumen significa que esto está solamente en un estado, o está en un volumen enfriado o está en un gas sobrecalentado. Ya, entonces ahora, usando los datos de Engineering Toolbox, que fueron simulados a partir de datos experimentales ajustados, tenemos una temperatura y una presión. A esta temperatura y presión le calculamos el volumen del gas, donde usamos B de WBB, donde tenemos la constante de los gases ideales, donde tenemos la constante de los gases ideales, la temperatura que está acá, la presión que está acá, y el X y los parámetros. Entonces solamente cambiamos la temperatura y la presión. Y lo hacemos con Van der Waals, RK y Ben Robinson. Y estos son los datos. Entonces, si vemos el gráfico, se puede observar que son prácticamente iguales los datos a la vista. Obviamente hay errores. Si miramos acá, este es 0,006, 0,0006, 0,0002 y acá el dato experimental es 0,00016. Y claro, por lo general, Ben Robinson tiende a ser mejor. Así que tiene sentido que Ben Robinson sea mejor en estos casos extremos también, donde es más difícil la simulación. Entonces acá para que se vea bien el gráfico, tuve que, donde estaban tan bien los puntos visualmente, tuve que agrandar, ahí, por ejemplo Ben Robinson lo tuve que agrandar y ponerle un triángulo
A la RK lo tuve que hacer en línea y al Van der Waals también. Entonces se puede observar que en verdad hay amarillo solo todo experimental, entonces en verdad se puede observar que están todos bien. Entonces, bueno, lección para la casa, siempre usar datos experimentales, porque cuando uno inventa datos no funciona, que está bien, porque eso fue lo que hice. Y claro, cuando uno usa datos experimentales o datos simulados de forma fidedigna, el resultado va a estar mejor. Entonces, esta es la clase uno donde aprendimos a usar cómo calcular los distintos volúmenes, la presión en este caso para un solo elemento. Muchas gracias.